tal, carnales? ¿Cómo están? La verdad es que yo me encuentro bastante bien. Bueno, ustedes ya me conocen, yo soy Eddie y esto es El Arte del Nómada. Les quiero enseñar algo súper valioso y es esto. Quizás para ustedes puede ser solamente un billete, pero para todos los paraguayos saben qué es esto. Vean, un guaraní. Bien, entonces, ¿qué es esto? Es un billete muy raro de 1952, un guaraní. ¿Y por qué es bastante raro este billete? Bueno, si se fijan, esto es un guaraní, pero pues bueno, hoy en día estamos en el 2023, hay billetes de 2,000 guaraníes, tenemos otros de 5,000 guaraníes, ahí lo puse de cabeza, perdón, 5,000 guaraníes, tenemos otros de 10,000 guaraníes, otro de 20,000 guaraníes, 50,000 guaraníes y el mayor que es este de, pues sí, son 100,000 guaraníes. Entonces, pues sí, imagínate, con 10 de estos ya eres millonario. Pero bueno, dejando el varo de fuera, pues bueno, el día de hoy les quiero comentar un poquito acerca de la ciudad Asunción en Paraguay. Y vamos a ver este rápido video. Y esto de acá atrás es la Basílica de Cacupé en Paraguay, la verdad. ¡Buah! Asunción. Aquí en Paraguay está bien raro porque a las 5 de la tarde, vean, ya está anocheciendo. Nunca había estado en un país donde anocheciera tan rápido. Mañana se festeja San Juan acá en Paraguay. ¿Qué? ¿A poco no está con madres? Bueno, y es que les quiero comentar un poquito acerca de quién soy y por qué llegué aquí a Paraguay. Soy un nómada digital, he vivido en muchos países por el mundo y bueno, a los 18 años tomé la decisión de irme de México a China. Allá allá viví 7 años. Estudiaba chino mandarín y cuando tenía chance pues me daba una escapada, me iba a otro país de Asia. Entonces pude recorrer bastantes países mientras estuve viviendo en China. Me salgo de China con mi novia y empezamos a viajar por todo el mundo. Nos fuimos a parte de Europa, nos fuimos a parte de América del Norte, ahora estamos en Sudamérica. Un día que estábamos en Colombia, mi novia me convenció de venir a Paraguay. No es que no haya querido venir, sino que no sabía lo que había por acá.
¿Sabe? No me dejarán mentir, en México y en otras partes del mundo, al menos en las que yo he vivido, el país de Paraguay no es tan sonado. No es como decir, oye, güey, así como en México, ¿ya fuiste a Cancún? No, o sea, acá en Paraguay, pues no es un tema de conversación decir, oye, ya fuiste, pues no sé, a San Bernardino. Fuera de la gente que está afuera de Paraguay, pues no creo que conozcan estos lugares de Paraguay. Y pues sí, como soy un aventurero, pues dije, vamos, carnal. Llegamos acá y ¡ay, Dios mío! Es que la neta sí está con madres Paraguay. Y bueno, ¿qué es lo que me encanta de aquí? Primero que nada, a mí en lo personal, sí se me hace un país muy, muy seguro. Les voy a comentar rapidísimo que yo cometí la pendejada de olvidar mi celular en un Bolt. No me lo devolvió voluntariamente el chofer, pero ese no es el tema. El tema es que la gente paraguaya se unió y en cuestiones de días, 3, 4 días, tuve mi celular de vuelta porque la gente es demasiado unida. Además que pues el país no es tan grande en población. Digamos en otro país como en México, pues si se te pierde tu celular en Ciudad de México, pues ya valió madre, yo creo, porque está difícil por la cantidad de personas. Pero acá en Paraguay, la verdad es que, pues sí, toda la gente, quieras o no, está conectada de una forma u otra. Pero bueno, eso en vez de hablar mal del país, de decir, oye, güey, solo en Paraguay se me perdió el celular. No, güey, a mí fue el que se me olvidó. Más bien, la forma en que yo lo veo es que esto habla bastante bien del país. Porque, pues más bien, creo que este fue uno de los países, de los pocos países que tuve la oportunidad de volver a tener mi celular de vuelta. Entonces, gracias Paraguay, la neta chingón. Bueno, aquí en Paraguay también son súper aficionados del fútbol, tienen bastantes estadios, yo me fui a recorrer varios, no creo haber terminado todos porque, bueno, como es una ciudad también, la capital, pues aquí hay bastantes clubes y el ambiente se vive así como, wow, no, la neta, wow. En la ciudad de Asunción yo al menos me sentí bastante seguro. En las noches pues en otros países me tengo que cuidar un poquito más de mi teléfono. Pues sí, el ir caminando y grabando, pero acá se me hizo súper relax. Estuvo bien la experiencia. Bueno, ¿y por qué me tengo que ir de este país si es tan bonito? Porque mi novia y yo llevamos un ritmo de vida de viajes. Es decir, tratamos de cada semana cambiar de casa, cada mes estar en otra ciudad y más o menos al mes, 2 meses, por mucho 2 meses cambiamos de país. Pero acá en Paraguay llevamos casi 3 meses. O sea, eso a mi punto de opinión quiere decir que la neta me la he pasado muy, muy chingón. Nuestro plan es viajar por todo Sudamérica. Bueno, aquí cerca tenemos todavía Argentina, que no hemos ido, Chile, Uruguay, Brasil. Entonces, el plan es viajar a todos los países que están aquí alrededor y pues antes que termine el año volver acá a Paraguay, Dios primero. No quiero sonar muy soñador, pero a veces planeamos algo y Dios cambia nuestros planes. Eso es lo que teníamos planeado, pero no sabemos qué nos lleve la vida, ¿verdad? Pero hoy en día estoy convencido que quiero volver a Paraguay y pues en una de esas saco mi residencia paraguaya. Y bueno, ya eso es a muy, muy largo plazo. Como les digo, no sabemos qué vaya a pasar, pero el año próximo igual podemos cambiar de continente. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, el 3 de julio del 2023 nos vamos a cambiar a Argentina. Quizás estemos ahí 1 a 2 meses y de ahí Dios nos dirá qué hacer. Carnales, por cierto, vayan a mi Instagram porque ahí tengo un link donde les estoy regalando información de cómo puedes empezar también a ser un nómada digital. Mi nombre es Eddie y esto es El Arte del Nómada. Síganme los que no me siguen.